Cumbre Mundial del Conocimiento 2025. Ateneo de Madrid. Luego, la vida psíquica está presionada por todo este conjunto de procesos que rodean al sujeto desde que nace y está sometido a un bombardeo de estímulos no sensoriales. Es decir, la vía no es una vía que se produzca a través de los sentidos. Porque de no ser así, se viviría en una burbuja de irrealidad aislada del mundo afectivo. Y si todo el mundo real que se está conociendo se tuviese que haber recibido por los sentidos, se viviría en un mundo de desinformación y de ignorancia. Porque cuando percibimos cualquier objeto, una esfera, un cubo o un edificio, en esa sensación que se está percibiendo, se está complementando con otra información que está dentro de nosotros. La percepción sensorial más cotidiana supone una constante complementación no sensorial de lo percibido. Y entonces nos preguntamos, si es así, ¿cómo se llega a poder entender mensajes acerca de las cosas que nunca se percibieron, compuestas de elementos desconocidos para el oyente o para el lector? Pues resulta que lo más importante y serio del mundo consciente, precisamente esos contenidos informativos, nunca fueron sensorialmente percibidos. Como por ejemplo, el poder, la riqueza, el éxito, la justicia, la superación, el logro de sí mismo, la lucidez y la libertad. Luego, el axioma aristotélico o estoico, o aristotélico-estoico de quos prius non fuerit in sensu, nada hay en el intelecto que no haya sido antes sensitivo, no puede ser más inexacto y sacado de las apariencias familiares. De hecho, la mayoría del acervo que amuebla nuestra mente no ha tenido que pasar antes por nuestros sentidos. Es decir, no ha habido antes una sensación orgánica. Paradójicamente, los que en materia de conocimiento sean sensistas, resulta que en materia social y política después se centran en ideas como la libertad, la justicia, el amor universal, la democracia, es decir, cosas nunca vistas por los sentidos en este mundo, ni siquiera incoativamente. Y toda esta historia es algo nunca percibido en sí sensorialmente y constituye nuestro trasfondo mental para comprender los acontecimientos actuales. Los episodios políticos y sociales que actualmente se presentan han de ser siempre complementados por el conocimiento histórico para ser comprendidos y adecuadamente enfocados, y así en todos los demás campos. Es decir, que nuestro conocimiento actual, económico, artístico, político y científico, requiere en gran medida una complementación de una información nunca directamente percibida, que viene a constituir la mayor parte de la realidad del mundo en que se vive. Por tanto, en cuanto sea posible, se captará de alguna manera directamente algo, o todo, o lo que podamos captar sin que se haga por los sentidos. El problema será cómo esos contenidos de información así captados llegan a la conciencia moral, o a la conciencia personal. Y para eso se verían en forma de presentimientos, de sueños, de fantasías involuntarias y de eidetismos. Y son imágenes que vienen a la mente casi siempre en el momento de la fase de sueño. Es un hecho comprobado y patente que muchos sujetos que tienen estados depresivos
sin motivo alguno. Al cabo de un tiempo se verifican procesos de deterioro físico, económico, familiar, que lo están ya presintiendo antes de que ocurran. Y al contrario, también situaciones estimulantes en las que una persona de repente está estimulada sin saber por qué, y de repente le dan una buena noticia y era esa captación la que le había producido ese estímulo. Las madres que sienten un estado depresivo coincidiendo con la muerte de algún hijo en otro continente, sin saber todavía ni haber recibido ninguna noticia de ese acontecimiento. Naturalmente, no todo ello puede pasar de modo a la conciencia personal con continuidad. Existe una discontinuidad en este proceso. Se producen intermitencias y a veces muy distantes estas intermitencias de tipo de lucidez premonitoria. Y a la conciencia van llegando metafóricamente plasmadas en imágenes que tienen aparentemente poco que ver con los contenidos transmitidos. De ahí la dificultad que tenemos a veces en la psicología de interpretar sueños, fantasías, asociaciones e idetismos. Así pues, el primer foco nuclear y básico de desajuste, lo mismo que de lo contrario, de ajuste y de logro, radica en nuestra vida inconsciente. En el inconsciente, das Unbewusst, literalmente en alemán, lo inconsciente. El inconsciente, como hemos dicho, no se advierte ni se controla por la conciencia personal, y el sujeto no puede controlar ni modificar directamente lo que le afecta en su fantasía, en su afectividad, en sus impulsos o en sus estados depresivos, maníacos, etc. Y esto se comprende con mucha más claridad si imaginamos cómo viviría el hombre o en un grupo social si no hubiera vida inconsciente. El profesor Cencillo, una de las mentes más lúcidas del pasado siglo y del actual, refiere que es muy sencillo de calcular. Si en el mundo no hubiera vida inconsciente, sería completamente diferente a como es. Por ejemplo, no se soñaría, no habría resentimiento, nadie se equivocaría en la elección de pareja, no habría inspiración poética ni artística. Siempre se gobernaría bien y con éxito atendiendo objetivamente a las necesidades reales del pueblo. No habría confusiones acerca de la propia identidad. Por ejemplo, no habría transexuales ni adultos inmaduros. No habría depresión, solo tristeza. Se conocería siempre lo que a uno le motiva. Se podría controlar a voluntad el sueño y las energías. Se recordaría lo que conviniera. No sucedería el fenómeno típico de los exámenes en el que se olvida precisamente lo que mejor se sabía. Probablemente no habría celos y el amor no presentaría las terribles paradojas que hoy crea. Siempre se conocería lo que estaba sucediendo en la intimidad y el porqué. La vida psíquica sería transparente. Las relaciones interpersonales y los procesos de praxis carecerían por completo de ambigüedad. No habría fanatismos ni fundamentalismos. No se mataría por ideas. No se proyectaría lo negativo en nadie. Ni por lo tanto habría racismos, ni clasismos, ni clases, ni lucha de clases. La mujer nunca habría sido postergada, ni ella misma habría colaborado en ello con los varones. Rara vez se habrían llegado a declarar guerras. Y la gente pacífica no sería en absoluto partidaria de la pena de muerte ni del terrorismo. La convivencia entre iguales no generaría conflictos insolubles en la práctica. Las relaciones de amistad serían racionales y prácticas, sin estimulaciones ni afectos reprimidos de uno u otro signo. El sexo tampoco sería una fuente de problemas ni de ambivalencias. No habría metáforas. Es decir, el mundo sería completamente diferente. Y es del todo evidente que la vida real y colectiva no es así como la hemos enumerado, sino todo lo contrario, porque hay ambigüedades, falta de claridad, falta de los proyectos mejor planeados, incomprensiones, enigma, arte, sueños, falta de identidad, celos, resentimientos, paradojas y continuos fracasos con las mejores intenciones. Y lo peor de todo es, esto es absolutamente inevitable.
Ya se ha visto que las ideologías más claramente tendentes a la transformación social han desembocado en lo contrario que pretendían. Tengas en cuenta que la vida inconsciente de los gobernantes afecta a su personalidad e influye decisivamente en su estilo de gobierno. El inconsciente es, por tanto, el primer estrato en el consciente radical y es la raíz de nuestro conocimiento. La energía de este estrato constituye el fondo pulsional que mantiene en tensión al ser humano en su vida de relación con las demás realidades. Estas energías son las más profundas y motivadoras, aunque no sean conscientes. Este es el estrato radical, donde se capta la realidad pura más allá del espacio y del tiempo. Y se descubre esto a través de los sueños premonitorios, esos sueños que adelantan exactamente acontecimientos por venir cuando se producen. Y muchas personas los han tenido a lo largo de su vida. El fenómeno de los fenómenos telepáticos y trizognósticos, que es la facultad de recordar los sujetos ocultos en nuestro inconsciente. Les puedo decir personalmente que mi mujer soñó un día con la muerte de su hermano y se quedó un poco así, bueno, y a los 3 días murió. Con lo cual los sueños son premonitorios porque cuando se sueña en nuestro inconsciente, en nuestra vida, y en los sueños no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Se puede soñar junto a lo pasado con lo presente y con lo futuro. Entonces ahí está que el inconsciente radical está captando constantemente la realidad en la vigilia y en el sueño. Entonces, precisamente a través de los sueños premonitorios, cuando se producen, es una captación cuasi directa de la realidad, aunque simbólicamente muchas veces expresada y fuera del espacio del tiempo, como hemos dicho. Y estas informaciones son captadas no por la información sensorial, sino por un canal diferente al sensorial. Y por eso puede conocerse lo oculto y lo lejano. Incluso el sentido de realidad, por ejemplo, de los estrategas y de los financieros, que les hace planificar sin equivocarse amplias operaciones que implican episodios futuros y no manifiestos, o las intenciones de cambio y gusto de la demanda de un público, que suelen considerarse el colmo del realismo, dimanan de este fondo inconsciente o radical, que se llama radical porque está ahí la raíz del psiquismo, del conocimiento consciente, y sus contenidos son las realidades que difícilmente podrían llegar al conocimiento del sujeto por vía sensorial. Pues todo esto que llamamos inconsciente radical es lo que denominamos principio de realidad. El principio de realidad, que es aquello que nos advierte de la realidad o de la irrealidad, de la posibilidad o de la imposibilidad, en contra incluso de las apariencias sensorialmente percibidas. Es por otro nombre llamado el sexto sentido, que aconseja, avisa e induce a lo más oportuno, aún en contra de nuestra situación consciente. Y cuando este inconsciente se haya perturbado, puede producir en el sujeto una interminable sucesión de fracasos y de frustraciones, lo que se llama mala suerte. Desde luego, cuando alguien haya fracasado en un par de negocios que inicialmente hubiera imaginado ser seguro e infaliblemente prometedores, que no lo intente más, porque debería someterse a una terapia porque su inconsciente no le da buenas informaciones. Basta con que el órgano de información directa de los procesos reales más básico y primario esté mediatizado o trabado por algún afecto para que esto se produzca porque filtre mal. Pero también es al contrario, todos los aciertos en la praxis del hombre, las capacidades de intuición, las obras filosóficas, las obras poéticas y las obras artísticas nacen precisamente de este inconsciente. Se produce por la dinamización y el buen funcionamiento de esta vía de captación directa, aunque mínima, de los procesos reales. Y como hemos dicho, por el contrario, los fallos o las obturaciones. Desde luego,
las meras sensaciones orgánicas registradas por los sentidos, de ahí solo no saldría nada eficaz. La inspiración poética y todas esas cosas que hemos dicho nacen no de la sensorialidad, sino de la vía inconsciente. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué razón se puede combinar bien y de modo adecuado a la realidad de los procesos unas sensaciones que no transmiten toda la realidad de los objetos? Pues porque la mente humana capta sensaciones, la realidad pura, en esta vía. Entonces, esta captación es inconsciente y no se puede provocar voluntariamente, sino que hay gente que tiene inspiración y gente que no la tiene, hay gente que capta cosas y gente que no las capta. Y según el grado de receptividad que tenga cada persona, en su psiquismo se desarrollarán las personalidades lúcidas, intuitivas, creativas y profundas para el arte, la política, la estrategia, la economía, los negocios o las ciencias, la filosofía, etc. Los mensajes inconscientes, a partir de esta base que es dinamizadora, comienzan su proceso ascensional hacia la conciencia en forma de tendencia, deseo, afecto y constelación. El carácter de esta energía es realmente, según descubrió Carl Gustav Jung, de tipo energético, libidinal. Y esta escuela supone que esta energía, cuando hablamos de libido, en psicología siempre se quiere decir energía. Esta energía es común a cada persona, a cada yo, y surge en comunión con la cual ha de individuarse.